Mi pareja me abandonó en el peor momento de mi vida para irse con su amante usando el dinero de las donaciones y hoy pretende que olvide su traición porque está sola y pobre. Todo empezó así. La muerte de mi hija, Clara, fue el momento en que mi mundo se detuvo, pero para mi esposa, Sara, pareció ser el disparo de salida para una huida que yo nunca vi venir. Clara luchó contra la leucemia durante 2 años. En ese tiempo, nuestra comunidad organizó colectas, rifas y eventos benéficos. Teníamos una cuenta bancaria con casi $60,000 destinados a un tratamiento experimental que, lamentablemente, ella no llegó a recibir. El día del funeral, el aire pesaba tanto que me costaba respirar. Estaba sentado en la primera fila, destruido, mirando el ataúd blanco mientras los vecinos pasaban a darnos el pésame. Noté que Sara no estaba a mi lado. Pensé que se había ido al baño o que simplemente no podía soportar el momento. Pero cuando la ceremonia terminó y regresé a nuestra casa vacía, me di cuenta de que el armario de nuestra habitación estaba abierto. No quedaba ni una sola de sus blusas, ni sus zapatos, ni su pasaporte. Corrí a la oficina y abrí la caja fuerte donde guardábamos los estados de cuenta. La libreta de ahorros de la fundación para el hospital estaba ahí, pero el saldo era cero. Sara había transferido cada centavo a una cuenta personal esa misma mañana, mientras yo arreglaba las flores en el cementerio. Salí a la calle gritando su nombre y vi que el auto de nuestro vecino, un tipo llamado Bruno, tampoco estaba. Bruno siempre había sido el amigo servicial, que nos ayudaba con las compras o llevaba a Sara a la clínica cuando yo tenía que trabajar turnos extra para pagar las facturas médicas. Me quedé en medio de la sala, rodeado de las fotos de mi hija, sin dinero, sin esposa y con el corazón arrancado. No solo me había robado el futuro, se había llevado el dinero que la gente donó por amor a Clara. Durante meses, la policía la buscó, pero ella y Bruno desaparecieron del mapa. Los vecinos me miraban con lástima, pero también con sospecha, como si yo hubiera tenido algo que ver. Tuve que vender mi camioneta y trabajar los domingos para devolver, poco a poco, lo que pude a la fundación del hospital. No quería que el nombre de mi hija estuviera manchado por el robo de su madre. Pasé 3 años en un pozo de depresión y amargura. La psicología del dolor es extraña, te hace creer que te mereces lo malo que te pasa. Pero un día, mientras limpiaba la habitación de Clara que seguía intacta, encontré un dibujo que ella hizo antes de morir. Decía, papá, sé valiente. Ese fue el interruptor que necesitaba. Dejé el alcohol, me mudé de ciudad y me enfoqué en mi carrera como perito forense de seguros. El trabajo me obligaba a ser meticuloso, frío y analítico. Me volví bueno encontrando mentiras en los papeles de otros. Rehice mi vida en un pequeño pueblo costero. Conocí a Elena, una mujer que entendía el silencio y el duelo. Ella también había perdido a alguien y juntos construimos una relación basada en la paz, no en la euforia. Compré una casa pequeña, tengo un jardín que cuido con esmero y por fin puedo dormir más de 4 horas seguidas. El nombre de Sara era solo una cicatriz vieja que ya no me dolía cuando cambiaba el clima. Hasta el martes pasado. Estaba llegando a mi oficina cuando vi a una mujer sentada en el escalón de la entrada. Tenía el cabello descuidado, una chaqueta gastada y los hombros hundidos. Cuando levantó la vista, el estómago se me revolvió. Era Sara. No tenía nada de la elegancia fría con la que se marchó. Se veía vieja, acabada, con una mirada de perro apaleado. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No había rastro del hombre quebrado que ella dejó en el cementerio. Ricardo, por favor, escúchame, dijo, poniéndose de pie con dificultad. Cometí un error horrible, un error. Me reí sin ninguna gracia. Te fuiste el día que enterramos a nuestra hija, robaste el dinero de su hospital, te escapaste con el vecino mientras yo no podía ni sostenerme en pie. Eso no es un error, Sara, eso es una ejecución. El dolor me volvió loca, sollozó, intentando acercarse. Yo retrocedí 2 pasos. Perder a Clara me rompió la cabeza. Bruno me dijo que podíamos empezar de nuevo, que el dinero nos ayudaría a olvidar. Me manipuló cuando yo estaba más débil. Se gastó todo en apuestas y negocios falsos en otro país. Me golpeaba, Ricardo. Me dejó en la calle hace un mes cuando se dio cuenta de que ya no podía sacarme nada más. La miré y, por un momento, la psicología humana me jugó una mala pasada. Sentí una pizca de lástima, pero fue borrada de inmediato por el recuerdo de mí mismo sentado en el suelo de la cocina, sin poder pagar el funeral de mi hija porque ella vació la cuenta. ¿Y por qué vienes a mí?, le dije. ¿Crees que soy el mismo idiota que te mantenía mientras te acostabas con el de al lado?
Vengo porque no tengo a nadie más, dijo ella, las lágrimas corrían por sus mejillas. Me enteré de que te va bien, que tienes una empresa de peritaje. Solo necesito un lugar donde quedarme unos días hasta que encuentre trabajo. Por los años que pasamos juntos, por Clara, no te atrevas a usar el nombre de mi hija, le advertí, y mi tono fue tan gélido que ella dejó de llorar por un segundo. Perdiste el derecho a mencionarla en el momento en que usaste su muerte para financiar tu fuga. Fue el duelo, Ricardo. La gente hace cosas locas por el duelo. El dolor me hizo cometer un error, pero sigo siendo la misma mujer de la que te enamoraste. La psicología de un narcisista es fascinante. Ella realmente creía que el tiempo y una historia de victimismo borrarían la magnitud de su traición. Creía que mi amor era una deuda eterna que yo tenía que pagar, sin importar lo que ella hiciera. La mujer de la que me enamoré murió el mismo día que Clara, le respondí. Tú eres solo un recordatorio de la peor parte de mi vida. No tengo interés en ayudarte, ni en perdonarte, ni en volver a ver tu cara. Me di la vuelta para abrir la puerta de mi oficina, pero ella me tomó del brazo. Su tacto me dio asco. Ricardo, tengo hambre. No he comido en 2 días. ¿De verdad vas a dejarme así? ¿Qué pensaría Clara de ver a su padre siendo tan cruel? Me solté de su agarre con un movimiento brusco. La mención de mi hija como una herramienta de chantaje emocional fue el último clavo en el ataúd de cualquier rastro de compasión que pudiera quedar en mí. La miré fijamente, analizando cada arruga de su rostro, buscando una señal de arrepentimiento real y no solo la desesperación de quien se ha quedado sin opciones. Clara pensaría que su padre finalmente aprendió a respetarse, le respondí con una calma cortante. Ella te vio consumirte en el egoísmo mientras ella se consumía en una cama de hospital. No trates de usar su memoria para limpiar tu basura. Entré en mi oficina y cerré la puerta con llave. La vi a través del cristal, llorando y golpeando débilmente la madera. Mis manos temblaban, no de tristeza, sino de la adrenalina de haber confrontado al monstruo que me persiguió en pesadillas durante años. Me senté en mi escritorio y llamé a Elena. Necesitaba escuchar una voz que fuera real, una voz que no tuviera segundas intenciones. Está aquí, le dije simplemente cuando Elena respondió. No dejes que entre en tu cabeza, Ricardo, me contestó ella con esa sabiduría tranquila que me había salvado tantas veces. Ella no viene por ti, viene por los recursos que representas. Alguien que huye en un funeral no tiene capacidad de amar, solo de sobrevivir a costa de otros. Sara se quedó fuera de mi oficina durante 3 horas. La vi hablar con algunos de mis empleados, tratando de darles lástima, inventando una historia sobre cómo yo la había abandonado a ella. Afortunadamente, mi equipo me conoce y sabe que soy un hombre de principios. Nadie le dio ni un centavo. Finalmente, llamó a un taxi que no sé cómo pagó y se marchó. Pensé que ese sería el final, pero la psicología de Sara es la de un parásito persistente. Al día siguiente, recibí una citación legal. Sara me estaba demandando por pensión compensatoria y la mitad de mis activos actuales. Su abogado, un tipo de oficio que claramente no conocía la historia completa, alegaba que nuestro divorcio nunca se formalizó legalmente, lo cual era cierto, ya que ella desapareció antes de que pudiéramos tramitar nada y que, por lo tanto, ella tenía derecho a los frutos de mi éxito matrimonial. Me senté con mi abogado y le entregué todo, los registros bancarios del día del funeral, los informes policiales de su desaparición, las denuncias que puse por el robo del dinero de la fundación y los testimonios de los vecinos que vieron a Bruno cargar sus maletas mientras yo estaba en el cementerio. Ella quiere jugar sucio, me dijo mi abogado, pero no sabe que en este país, el abandono de hogar y el robo de fondos destinados a caridad son causas suficientes para anular cualquier reclamo económico. Vamos a ir a juicio, Ricardo, no para darle dinero, sino para que un juez dicte una orden de restricción permanente. El día de la audiencia, Sara apareció con una máscara de humildad. Llevaba un vestido oscuro y el cabello recogido, tratando de parecer la viuda afligida que nunca fue. Cuando el juez le preguntó por qué se fue el día del entierro, ella repitió su guión, el trauma fue demasiado. No sabía lo que hacía. Ricardo era frío y no me apoyaba en mi dolor, así que busqué refugio en la única persona que me escuchó. Mi abogado se levantó y puso una grabación en el estrado. Era una conversación que yo había recuperado del buzón de voz de Bruno semanas después de la huida, una que la policía había archivado. En ella se escuchaba a Sara riendo mientras decía, ya tengo el dinero, vámonos antes de que el tonto regrese del cementerio. No quiero pasar un minuto más en este pueblo de muertos. El silencio en la sala fue sepulcral.
Sara se hundió en su silla. El juez, un hombre mayor con mirada severa, la miró con un desprecio que rara vez se ve en un tribunal. No solo denegó su petición de pensión, sino que ordenó que se abriera una investigación penal por el robo de las donaciones, un delito que no había prescrito debido a su huida del país. Señora, dijo el juez, usted no cometió un error por dolor. Usted cometió un crimen por avaricia. Y usar la muerte de su propia hija para justificar su abandono es la conducta más vil que he presenciado en esta corte. Salí del juzgado sintiendo que el aire por fin entraba en mis pulmones sin quemar. Sara fue escoltada para dar una declaración formal sobre el dinero robado. Al pasar a mi lado, intentó decir algo, pero la detuve con una mirada. Ya no existes para mí, le dije, ni como esposa, ni como madre de mi hija, ni como ser humano. Sigue huyendo, Sara. Es lo único que sabes hacer bien. Regresé a mi casa con Elena. Esa noche, por primera vez en 15 años, no soñé con hospitales ni con cajas fuertes vacías. Soñé con un campo de flores donde Clara corría y reía, y en mi sueño, ella sabía que su padre por fin estaba a salvo. Sara intentó enviarme un par de correos electrónicos desde una cuenta nueva, pidiendo perdón y diciendo que el karma la estaba destruyendo. Los borré sin leerlos. El karma no es una fuerza mística, es simplemente la cosecha de lo que ella misma sembró en aquel cementerio. Mi vida continúa, llena y en paz, mientras ella sigue buscando a quien más engañar para pagarse la siguiente comida. La resolución del juicio no fue el fin de su asedio, sino el inicio de una fase mucho más oscura. Sara, al verse acorralada legalmente y sin acceso a mi dinero, empezó a utilizar las redes sociales para intentar destruir la reputación que tanto me había costado construir. Creó perfiles falsos y empezó a publicar en los grupos locales de mi ciudad, alegando que yo era un hombre violento que la había expulsado de casa tras la muerte de nuestra hija y que los registros bancarios estaban manipulados por mis contactos en el sector de seguros. La psicología del acosador es previsible. Cuando pierden el control sobre tu presente, intentan envenenar tu futuro. Algunos de mis clientes empezaron a hacerme preguntas incómodas. Tuve que sentarme con socios y amigos para explicarles, una vez más, la pesadilla que había vivido. Fue humillante tener que revivir los detalles del funeral de Clara para demostrar que no era un maltratador, sino una víctima de una mujer que no tenía límites morales. Ricardo, no tienes que dar explicaciones a nadie que te conozca de verdad, me dijo una tarde mi socio, Esteban. Pero esta mujer no va a parar hasta que consiga algo. Esa gente no busca justicia, busca venganza por haber perdido su fuente de ingresos. Decidí que la mejor defensa no era el silencio, sino la exposición total. Publiqué en mis propias redes la sentencia del juez y el audio que se presentó en el juzgado. No escribí párrafos de odio, solo puse los hechos. El impacto fue inmediato. La comunidad, que inicialmente tenía dudas por los mensajes de Sara, se volcó a mi favor. La gente empezó a recordar cómo ella nunca estaba en el hospital, como Bruno siempre rondaba la casa y como el dinero de las donaciones simplemente desapareció sin dejar rastro en el equipamiento médico prometido. Sara, al verse descubierta y rechazada por todo el pueblo, intentó un último movimiento desesperado. Se presentó en mi casa una noche de lluvia, cuando sabía que Elena no estaba. No gritó ni golpeó la puerta, simplemente se sentó en el porche, empapada, temblando de frío. Cuando abrí la puerta, me miró con ojos vacíos. Si no me ayudas, me voy a quitar la vida, Ricardo, dijo con un hilo de voz. Ya no me queda nada, ni Bruno, ni dinero, ni familia, ni honor. Todo lo que tengo es este dolor que tú te niegas a compartir conmigo. Me apoyé en el marco de la puerta. Hace años, esa amenaza me habría hecho ceder de inmediato. Me habría sentido responsable de su fragilidad. Pero ahora, gracias a la terapia y al tiempo, entendí que su vida era su responsabilidad, no la mía. Sara, eso es chantaje emocional, le dije con frialdad. Y ya no funciona conmigo. Si realmente te sientes así, llama a una línea de ayuda o ve a un hospital. Pero no vengas a mi puerta a cargarme con otra muerte. Ya cargué con la de Clara mientras tú hacías las maletas. ¿Cómo puedes ser tan de piedra? Sollozó ella. Soy la madre de tu hija. Fuiste el vientre donde creció, pero dejaste de ser su madre cuando le robaste la oportunidad de tener un tratamiento mejor para irte a la cama con el vecino, le respondí. No me pidas humanidad cuando tú te deshiciste de la tuya hace 15 años. Llamé a la policía para informar que había una persona con tendencias suicidas en mi propiedad. No lo hice por odio, sino por protección legal.
Los oficiales llegaron y se la llevaron a una evaluación psiquiátrica obligatoria. Esa fue la última vez que la vi en persona. Semanas después, supe que Sara había sido vinculada a proceso por el robo de los fondos de la fundación. Como no pudo pagar la fianza, fue trasladada a una prisión estatal a la espera de su juicio definitivo. No sentí alegría al saber que estaba tras las rejas, pero sentí una seguridad que no había tenido en mucho tiempo. El ciclo por fin se había cerrado. Hoy, mi vida con Elena es tranquila. A veces vamos al cementerio a llevarle flores a Clara. Ya no es un lugar de dolor insoportable, sino un lugar de memoria y respeto. He aprendido que la lealtad es el cimiento de cualquier relación y que el perdón no es obligatorio, especialmente cuando el agresor solo lo pide para seguir agrediendo. Sara sigue escribiendo cartas desde la cárcel, culpando al mundo, a Bruno y a mí de su situación. Nunca menciona su propia decisión de aquel día del funeral. He dado órdenes en la oficina para que toda su correspondencia sea destruida sin abrir. Mi historia ya no tiene espacio para ella. He reconstruido mi vida sobre la verdad, y aunque me costó perderlo todo, hoy soy un hombre que no le debe nada al pasado. Mi hija estaría orgullosa de ver que su padre no solo fue valiente, sino que también aprendió a elegir a quien le entrega su corazón.